Hoy vamos a desenterrar algunos secretos oscuros sobre uno de los raperos más famosos del momento. Me refiero a Drake, pero no estamos hablando de secretos sobre sus éxitos en las listas de Billboard. Estamos hablando de las red flags, o sea, las banderitas rojas en sus relaciones con mujeres. Esta es una historia de la que se habla hace muchos años, pero que en las últimas horas tomó otro color por un beef con Kendrick Lamar. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y el historial de relaciones de Drake es tan fascinante como turbio. Desde que empezó en la movida musical, Drake estuvo en el ojo del huracán por varios romances y líos amorosos que, bueno, digamos que dejaron a más de uno con la boca abierta, pero lo que realmente llama la atención es cómo parece moverse entre momentos de gloria y controversia, siempre quedando en una especie de limbo entre ser un romántico empedernido o un tipo turbio que siempre termina en el centro de una polémica. Pero llama la atención. El tipo estuvo vinculado con algunas de las mujeres más top de la industria del entretenimiento. Y déjame decirte una cosa, estos romances dieron que hablar y fueron carne de cañón para los titulares más increíbles en todos los medios de comunicación que se te ocurra. En muchos casos, la prensa lo pintó como un romántico, un tipo que busca el amor verdadero en un mundo lleno de fama y superficialidad, y en otros casos, simplemente pareciera que el tipo es un delincuente. Desmenucemos un poquito la relación de Drake con Serena Williams, claro que sí, la tenista. El rapero tiró muchas indirectas hacia Williams en sus canciones y ojo a este dato, una de esas menciones fue en Worst Behavior de su álbum Nothing Was The Same, que se lanzó en el año 2013, pero la cosa se puso más picante en una pista más reciente llamada Middle of the Ocean, donde Drake se mandó una letra llamando a Alexis Ohanian, o sea, al esposo de Serena Williams, un groupie. What? Escuchaste bien, Drake dice que el esposo de Serena Williams es groupie de él. La respuesta de Ohanian en Twitter fue épica, rápida y contundente, demostrando que tiene aguante y sentido del humor frente a la provocación del rapero. Esta interacción entre Drake, Williams y Ohanian dejó bien en claro que las relaciones de las celebridades están siempre bajo la lupa y que muchas veces estos aprovechan eso. Aunque la relación entre Drake y Serena Williams nunca fue confirmada públicamente, esas pequeñas menciones en las canciones del rapero fueron suficientes para mantener viva la especulación sobre su pasado amoroso. Y algo muy parecido pasó entre Drake y Kim Kardashian, que en canciones pareciera ser que algo pasó entre ellos. Incluso el mismísimo Kanye West le tira a Drake en algún tema, pero esto nunca fue confirmado públicamente. Desde que arrancó en el mundo de la música, Drake dejó claro que Aaliyah es una de sus mayores inspiraciones, pero lo que empezó como un tributo sincero terminó siendo un quilombo cósmico. En el año 2012, Drake anunció a los cuatro vientos que iba a producir un álbum póstumo de Aaliyah, quien falleció hace unos cuantos años atrás. El problema, que no le pidió permiso a nadie para meterse en semejante lío, y tanto los fans como la familia de Aaliyah le cayeron encima con críticas y preocupaciones sobre el respeto al legado de la cantante. Parece que al tipo se le subieron los humos y se mandó cualquiera con esta movida del disco. El loco insistía que él era el único que podía hacerlo bien. Pero eso no es todo. El tipo hasta se tatuó la cara de Aaliyah en la espalda y ni te cuento cómo se la pasaba en Twitter como si ella estuviera viva y fueran la pareja del siglo. No paraba de tuitear cosas sobre ella. Lo que la gente se pregunta al respecto es si todo esto es un tributo honesto, una movida para su propio beneficio o simplemente delirios del rey del cringe. Y hablando de cringe, ahora vamos de lleno a desentrañar uno de los dramas más cringe de la historia de la música moderna, la relación entre Drake y Rihanna. Esto fue una montaña rusa de emociones, por decirlo de alguna manera, con más altibajos que relación en sí misma. Desde sus primeros palitos públicos hasta sus colaboraciones musicales, esta pareja mantuvo a todos atentos. Tenían chapa como para ser la pareja número uno de Hollywood, y qué decir de los rumores que no paraban de circular por todos lados sobre la pelea entre Drake y Chris Brown, que dicho sea de paso, llegó hasta los golpes. Pero todo llegó a su punto final cuando Rihanna soltó la bomba en una entrevista para Vogue en 2018 diciendo que ella y Drake ni siquiera eran amigos ya. Pero vayamos un poquito más para atrás, a esos momentos memorables que nos dejaron con el corazón en la mano, como su colaboración en What's My Name o la declaración de amor épica de Drake en los MTV Video Music Awards del año 2016, donde claramente Rihanna estaba muy incómoda. She's someone I've been in love with since I was 22 years old. Las canciones de Drake, llenas de referencias a Rihanna, eran como un recordatorio constante de que el tipo estaba muerto de amor por ella. Y sobre todo eran un reflejo de su dolor y frustración por el final del romance, o por el romance que nunca fue. Pero el punto culmine de esta historia llegó en el 2018 y nunca tuvo vuelta atrás. Hasta acá todo podría ser curioso, dijimos cringe, claro que sí, pero ahora es cuando la cosa empieza a tomar otro color. Las interacciones de Drake con jóvenes celebridades están más calientes que un horno en verano. Desde sus mensajes privados
hasta sus encuentros públicos. La relación del rapero con figuras adolescentes viene siendo la comidilla de todos los chismes faranduleros, pero ¿qué hace que todo esto sea tan raro? No lo sé, tú dime. Empecemos con unas imágenes que hablan por sí solas. Viajemos a mayo del año 2016. Drake y Hailey Baldwin, hoy conocida como Hailey Bieber, tuvieron una cita. Ella tenía 18 años y Drake 29. Ningún problema, ¿verdad? Bueno, poquito después, Hailey salió a aclarar que en realidad no había ninguna relación entre ellos y que eran amigos hace mucho tiempo atrás, desde sus 14 años más o menos, o sea, a los 25 de Drake. Unos meses más tarde, salió a la luz un artículo titulado ¿Qué harías si tu hija adolescente se volviera una sensación en Instagram? Eso justamente es lo que sucedió con Charlotte D'Alessio. ¿Y quién fue la primer celebridad en la fila esperando para contarle cómo funcionaba todo este mundo? Y quién sabe para qué más. ¿Estás pensando en Drake? Ya vas entendiendo de qué va este video. El propio padre de D'Alessio contaba en el artículo que entendió que todo empezaba a cambiar en la vida de su hija cuando iban en el auto y de pronto ella le dice que Drake, de la nada, estaba haciendo una videollamada. Y lo que yo me pregunto es cómo el tipo en realidad tiene tanto tiempo libre para mensajear a todas las pibas habidas y por haber. Pero bueno, pero si este video no te parece suficiente, continuemos con un par de historias más. Un caso que nos tiene a todos en vilo es su relación con la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Todo empezó cuando Millie declaró su amor público por Drake en el año 2018, cuando la joven estrella tenía apenas 14 años. I love him. I met him in Australia and he's honestly so fantastic and a great friend and a great role model. You know, we just texted each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. He's coming to Atlanta, so I'm definitely gonna go and see him. I'm so excited, yeah. Drake rápidamente se convirtió en una figura como de mentor para Millie, ofreciéndole consejos sobre la fama y el amor en la industria del entretenimiento. De hecho, ella misma dijo que él escribió de la nada y así nació este, entre comillas, amor. La conexión entre Drake y Millie causó bastante revuelo en los medios, especialmente por la diferencia de edad y el estatus de estrella de ambos. I'm 34 years old. If I said to you, I was texting a 14-year-old girl saying, I miss you so much, and she was replying to me, I miss you more, would you not think, hold on here a second, that's weird? Pero el rapero canadiense, acostumbrado a la atención de los medios, ni se inmutó. En lugar de esto, continuó cultivando su amistad con Millie, incluso manteniendo una comunicación constante a través de mensajes de texto y mostrándole su apoyo públicamente. What advice does he give you? Like, what does he say? About boys, he helps me. What? Yeah, he's great. He's wonderful. I love him. What's his advice with boys? You know, that stays in the text messages. Pero las críticas no tardaron en llegar. Muchos cuestionan la naturaleza de esta relación, señalando que hay una gran diferencia de edad y el potencial para una dinámica desequilibrada. A pesar de todo esto, Millie defendió su amistad con Drake, describiéndolo como un gran amigo y modelo a seguir en un montón de ocasiones. La situación llegó a un punto crítico cuando Drake abordó las críticas en su nueva canción Another Late Night. En este tema, el rapero no solo enfrenta directamente los comentarios negativos, sino que también desafía a los que osan cuestionar su conexión con Millie. Pero eso no es todo. Parece que el tipo tiene una fijación con las jóvenes estrellas, porque de Millie pasó a Billie Eilish. Y otra vez, a pesar de la brecha generacional y el hecho de que Billie era menor de edad en ese momento, Drake confesó en una entrevista que intercambiaba mensajes de texto con ella de vez en cuando, y aunque ambos aseguraron que su relación es puramente platónica, repito, platónica, textual. Uy, sí, claro. Muchos están preocupados por la dinámica de poder que es muy desigual entre un grande de la música con muchos más años y una joven artista en pleno desarrollo, y sobre todo con su fijación por ir en búsqueda de chicas en esta situación. Poco después salió el track Mr. Right Now, donde dice que salió con SZA en el año 2008, época en la que él tenía 22 años, pero ella, ¿cuánto tenía? 17. ¿Qué hizo la chica después de esta canción? Salir a confirmarlo, pero agregando que textual, estaba todo bien, no hubo cosas raras conmigo como menor de edad. Y lo que yo le digo a esta chica es que mejor no aclare mucho porque oscurece. Estas controversias encendieron un debate sobre los límites éticos en las relaciones entre celebridades y sus jóvenes admiradores, o en este caso, en personas que podrían verlos como mentores. Y si todavía te parece algo bastante inofensivo lo que te estoy contando, de pronto su fase de viejo verde perturbador se empezó a intensificar cuando Bella Harris subió una foto con él diciendo: no hay otro sitio donde quisiera estar, junto a un corazoncito.
¿Por qué subió esta publicación? Bueno, porque resulta que el tipo le organizó el festejo de cumpleaños. ¿Cuántos años cumplía esta chica? 18 añitos. O sea, el tipo venía haciéndole un grooming violento desde hace mucho tiempo y hubo un pequeño intento de oficializar todo cuando la chica cumplió 18 años. Turbio nivel Dios. Ya me estoy poniendo nervioso. Algunos dicen que por aquí no ha pasado nunca nada, otros dicen que simplemente Drake estaba cansado de ser rechazado por mujeres maduras que pueden ver a través del cringe, y hasta acá todo podría haber sido rumores que chocan con otros rumores, pero pocas confirmaciones. En los últimos días estamos siendo testigos de uno de los beefs, de las batallas de rap más grandes de la historia de la industria musical. Me refiero a la pelea entre Kendrick Lamar y Drake, que alcanzó un nivel cósmico con acusaciones volando por todos lados. ¿Y qué tiene que ver eso con todo lo que venimos hablando en el video? No lo sé, tú dime. Bueno, en el track Not Like Us, Kendrick no se muerde la lengua y va directo al grano acusando a Drake de ser un polifoder. Una acusación que sacudió el mundo del hip hop. ¿Por qué? Estamos a poco tiempo de las acusaciones que salieron a la luz y que se están confirmando tanto de Diddy como de un montón de otra gente, por lo que la industria en su totalidad está pendiendo de un hilo. En esta canción, Kendrick lanza dardos verbales directamente hacia Drake, advirtiendo a las mujeres que se aseguren de esconder a sus hermanitas de él. Las líneas son picantes, son directas y sin vuelta, dejando en claro que no hay espacio para malos entendidos en lo que está diciendo. Y si esto no fuera suficiente, Kendrick va un paso más allá al acusar a Drake de haber tenido relaciones con la ex de Lil Wayne mientras este estaba tras las rejas. Obviamente Drake no se ha quedado atrás, lo ha acusado a Kendrick Lamar de un montón de cosas, pero quizás lo más triste es que salió a defenderse. Drake en la última canción, por lo menos en el momento que estamos grabando este video, salió a decir: no, ¿cómo voy a ser un pedófilo si yo soy muy famoso? Soy demasiado famoso para ser pedófilo. Y durante la canción repite 4 o 5 veces que a él no le gustan las chicas menores. Así sea que Drake sale oficialmente con chicas menores, lo que estamos claros es que este muchacho tiene una actividad que está muy cercana a lo que conocemos como grooming. Y el caso de Bella Harris no nos deja mentir. El tipo la sedujo y a los 18 años le festejó el cumpleaños. Pero más que cumpleaños de Bella Harris, parecía un evento donde era el mismísimo Drake que festejaba que por fin podía acceder a ella. La gran pregunta es si abrió la caja de Pandora en el mundo del entretenimiento y no va a dejar de salir data horrenda de un montón de artistas, o simplemente es una batalla entre raperos donde se está exagerando un poquito la realidad. Coméntame por ahí abajo qué opinas. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Yo soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.